Padre, gracias porque podemos sentarnos a tu mesa este día, expectantes de lo que está en tu corazón para darnos. Y gracias por la comunión que nos une a ti y que nos une los unos a los otros. Estamos siendo hechos tus hijos. Estamos aprendiendo a permitirte cumplir tu promesa. Y eso es algo maravilloso. Y queremos conocerte vivencialmente mucho más. Gracias por tu voluntad y tu capacidad para hacer precisamente lo que has prometido hacer. Habla a nuestros corazones y rompe todo aquello que nosotros se opone o nos quiere distraer de tu verdad y de la comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado hablando en las últimas 2 semanas sobre el pacto que Abba ha hecho con cada uno de nosotros y cómo vivir el pacto de Dios. El pacto lo encontramos en Hebreos el capítulo 8 y nos habla de los compromisos que Dios se ha hecho con cada uno de nosotros para cumplir la promesa de la adopción. La promesa de la adopción es hacernos idénticos a Jesús. Y entonces la cosa asombrosa, maravillosa del nuevo pacto es que en ella vemos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios quiere decir que Dios se da a nosotros y que Él se compromete a cumplir su promesa en nuestras vidas utilizando todo lo que Él es, todo lo que Él tiene para realizarlo. Entonces, quiero volver a leer los puntos, los tenetos del pacto. Dios dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, Hebreos capítulo 8, empezando con el versículo 10. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Estas palabras ameritan nuestra atención para que no solo durante las sesiones donde hablemos de esto, pero a través de nuestras vidas, le permitamos al Espíritu Santo revelarnos todo lo que aquí está y luego cumplirlas. Porque de nada sirviera que Dios dijera, me comprometo a poner mi verdad, mis leyes en tu mente. Recuerden que nosotros no estamos bajo la ley del viejo pacto, sino bajo una nueva ley. ¿Cuál es esa ley? Pues las leyes del nuevo pacto son vivificantes. No tienen nada que ver con las leyes del viejo pacto, que estaban destinadas a regular y a limitar la conducta humana. No mates, era la ley, no mientas, no adulteres, no robes, no codicies, no difames. Y en el Nuevo Testamento se nos explica, es que esa ley fue dada para el asesino, para el mentiroso, para el codicioso, para el orgulloso, para el infiel, etcétera.
porque estaba dada para una naturaleza corrupta. Hoy nuestra relación con Abba es en su naturaleza, habiendo nacido de nuevo, habiendo nacido de él por gracia. Y ahora las leyes que operan en nosotros, vamos a verlo mucho más claramente al entender este pacto, este compromiso. Entiende que el pacto no es algo, no es algo político, no es algo conceptual, no es algo ilusorio, sino es el compromiso de Dios contigo. Si tú recibes su pacto, por supuesto, y te pones a vivirlo. Y ahora las leyes que operan en nosotros son vivificantes. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice que si estoy en Cristo, ya no hay ninguna condenación para mí. Y esto incluye a todos los que ya hemos sido librados por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, bajo la naturaleza humana, estábamos sujetos a la ley del pecado y de la muerte, pero una ley superior, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estas son las leyes del nuevo pacto. Hoy nuestro asunto no es hablar en detalle de ninguna de estas leyes, sino entendernos en este pacto. Todavía estamos en el inicio, si gustas, en la entrada de la invitación a venir a vivir el pacto de Dios con nosotros. Y vamos a permitirle a Él continuar haciéndonos crecer en esta realidad. Ahora, este pacto, como ya empezamos a ver, compromete a Dios, o Dios se compromete a cumplir cada una de sus partes. Tiene 7. Vamos a hablar de las primeras 3 el día de hoy. Pondré mis leyes y vamos a personalizarlo. Dios hablándote a ti, si tú se lo permites, y diciéndote, voy a poner mis leyes en tu mente y luego las voy a escribir sobre tu corazón o en tu corazón. Y la tercera es, voy a ser tu Dios. Vamos primero a hablar de qué significa cada una de ellas de manera concisa y práctica, y luego cómo se vive este pacto, estas 3 partes del pacto. Al decir que las leyes del nuevo pacto son vivificantes, dan vida, y no cualquier vida, sino la vida divina, empezamos a entender que esto se integra perfectamente a las palabras de Jesús cuando él dice, he venido para que tengas vida. Y responde a la pregunta, bueno, ¿y cómo me vas a dar esa vida que veniste a darme? Pues aquí está el cómo. Voy a vivificarte poniendo primero mis leyes en tu mente y luego escribiéndolas en tu corazón y luego cumpliendo mi papel en tu vida como tu Dios. ¿Sí? Pues vamos a entender estas 3 cosas. Cuando Dios dice voy a poner mis leyes en tu mente, está hablando de revelarnos su verdad. Las cosas divinas no pueden ser vistas por nadie, no pueden ser descubiertas por nadie a quien Dios no se las muestre. Están ocultas.
La Biblia ha estado en la tierra por miles de años y se han escrito un montón de estudios y de posturas y demás respecto a su contenido. Interesantemente, lo que surge de los estudios y esfuerzos humanos por entenderla, y mucho, bueno, ahorita hablamos de tratar de vivirla, pero por entenderla, es confusión, es divisivo, y resulta en lo que Dios mismo dice en su palabra: la letra mata, el espíritu vivifica. Y dentro del contenido de la escritura, el Espíritu Santo ha dejado bien claro que la única manera de entender correctamente lo que Dios nos habla en la escritura es por inspiración divina. O sea, que a cada uno de nosotros se nos tiene que mostrar lo que Dios está diciendo. Y esto se ratifica en el nuevo pacto cuando en el versículo 11 de Hebreos 8, Dios dice: dentro de este pacto, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto entonces habla de que a menos que Dios, por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que está escrito en Efesios capítulo 1, te dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Dios, pues no podemos ver a qué se compromete Dios con nosotros, porque todo el pacto se trata de cumplir la promesa de la vida eterna o la vida divina en cada uno de nosotros. Entonces Dios empieza el cumplimiento de esa promesa poniendo su verdad en tu mente, haciéndotela ver. Ahora, ¿por qué la mente? Ahorita que hablemos más de cómo se vive esto, vamos a entenderlo más claramente, pero inicialmente entendamos que venimos de una existencia que se basa en los pensamientos y en los sentimientos personales y colectivos. Y entonces Dios empieza la comunicación con nosotros allí, porque todavía no sabemos vivir en el espíritu, no sabemos escuchar en nuestro espíritu. Entonces Él empieza hablándonos, mostrándonos su verdad, para que podamos intelectualmente tomar una decisión de recibir esa palabra o no. Y ese es el propósito de esta primera acción de Dios en ti. Cada vez que te prestas para recibir su verdad, Él te la va a mostrar. Pero eso que nos muestra es la invitación para lo que sigue. Porque si ahí terminara todo, mira, yo pongo mis leyes en tu mente y luego tú cúmplelas, como era en el antiguo pacto. Si en el antiguo pacto Dios escribió el inicio de sus leyes sobre tablas de piedra y las entregó al pueblo y les dijo: el que haga estas cosas vivirá por ellos. Entonces aquí está la información, ahora tú ve a implementarlo en tu capacidad, en tu entendimiento, y el que se esfuerce por poner por obra todas las leyes que Jehová su Dios le dio, este será bendito en la tierra, y el que no las cumpla será maldito en la tierra. Ese es el viejo pacto. Pero el nuevo pacto no opera así para nada. El nuevo pacto empieza con la invitación que Dios nos hace a cada uno. De decir, mira,
quiero mostrarte esto para que tú decidas si me das permiso de hacer esto permanente en tu vida, de dártelo eternamente. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir este pacto, porque así funciona. Entonces, cuando yo, en lugar de recibir lo que Dios me muestra en fe para permitirle no solo dejarme con la información de lo que Él quiere que mi vida sea, sino vivirlo en fe y decirle, por favor, escríbelo en mi corazón. Porque es entonces cuando le permito que Él lo escriba en mi corazón, es cuando va a volverse, va a vivificarse esa palabra adentro de mi espíritu. Y ahí está la diferencia del viejo pacto, es que es adentro de mi espíritu, del viejo pacto, de donde era vivir por fuera, ¿no? Exacto. El viejo pacto requería de tu integridad, tu esfuerzo para cumplir con tu capacidad las cosas. El nuevo pacto no se mete ahí para nada. El nuevo pacto opera porque Dios vivifica tu espíritu y te enseña a vivir desde el espíritu hacia afuera lo que Él está proveyendo. Entonces, podemos ver que no hay comparación entre los dos pactos. Y por eso al final de este capítulo quiero insertar esto aquí, el versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que de ninguna manera sigamos nosotros confundidos con respecto a los dos pactos. No tiene nada que ver el uno con el otro. Y Dios no se va a relacionar con nadie dentro de los tenetos del viejo pacto. Está obsoleto. Está cancelado. Y aquí en el libro de Hebreos se explica en detalle muchas cosas sobre el nuevo pacto y su operación. Y uno de los capítulos dice, el nuevo pacto está construido sobre mejores promesas. Y esa es una palabra clave, porque cuando Dios dice voy a poner mis leyes en tu mente, quiere decir quiero mostrarte a qué me comprometo contigo. Pero Él no traspasa mi voluntad, no infringe, no se impone sobre mí. Me dice, a ver, te voy a anestesiar, te voy a reprogramar y vas a resultar haciendo lo que yo quiero, te guste o no. Así no funciona. Es una relación de absoluto respeto que Dios tiene para ti, y para mí, para cada uno. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo siempre va a mostrarte las cosas. Y Jesús habló de eso, Juan 16, Juan 14, todo lo que Él habló sobre el Espíritu Santo. De cuando Él venga, Él te va a guiar. Guiar no es arrastrar, o arrear, o empujar, o obligar, o manipular, no. Te va a mostrar para que tú decidas si quieres participar de lo que Dios está preparado para hacer en tu vida. Pues creo que está quedándonos claro, ¿no? Ahora, lo que sigue, las escribiré en tu corazón, ahí es donde se establece la vida de Dios en nosotros.
Y empecemos entendiendo que para Dios su palabra no es un papel, sino una persona. Sí, y aquí necesitamos permitirle a Él corregir nuestro entendimiento y nuestro vocabulario, porque muchos tomamos el libro o el archivo, ahora que lo traemos electrónico, ¿verdad? Decimos, aquí está la palabra de Dios. Con todo respeto a la escritura es algo valioso, hermoso, pero que no por sí misma no tiene, no es mágica. ¿Sí? Es algo maravilloso, pero en la misma escritura está ya puesto que a menos que el Espíritu Santo la vivifique y te la muestre, no puede ser entendida humanamente. Ninguna escritura es de interpretación privada. Entonces, Juan capítulo 8, Jesús dice, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Y luego dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Fíjense bien, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, cuando Dios dice, voy a poner mis leyes en tu mente, está hablando de que Él personalmente va a hablarte su palabra. Y luego cuando dice, y las voy a escribir en tu corazón, ahí es donde cobra vida en ti eso que Él te habló. El Espíritu da vida. Bueno, vamos ahora a 2 de Corintios, el capítulo 3, y vamos a ver aquí en el versículo 2. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Voy a personalizarlo. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne de mi corazón. ¿Quién la va a escribir? El Espíritu Santo. Otra vez, el cumplimiento del pacto le corresponde a Dios. ¿Sí? No a mí. A mí me corresponde participar, me corresponde permitírselo. Pero Él es el actor. Y entonces, este proceso de escribir su verdad en mi corazón es la única manera provista para que cada uno de nosotros, de manera individual, porque aquí no dice, les voy a dar a cierto grupo los pergaminos de los secretos divinos. ¿Te das cuenta? Sino que él dice, no, esto es personal. Es con cada uno. Y cada persona
tenemos que elegir si le permitimos escribir su verdad en nuestro corazón. Bueno, palabras de vida. Sin palabras de vida no hay vida en nosotros. ¿Sí? Juan capítulo 1 habla de la palabra. En el principio era el verbo, la palabra activa, viva, vivificante. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice, en él estaba la vida. Y ese verbo es Jesús. Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Bueno, el Espíritu Santo va a escribir esa palabra vivificante en las tablas de tu corazón conforme tú se lo permitas. Y hay un producto entonces de estas dos partes del nuevo pacto. La tercera parte, Dios dice, y seré tu Dios. Y aquí hay algo muy, muy importante que empezar a recibir y a comprender. Dios es Dios soberano, dueño de todo, pero no es el Dios de todos. Porque para Él ser tu Dios es el compromiso que Él tiene contigo. Eso está mucho más esclarecido en Romanos el capítulo 8, donde dice, si Dios es por nosotros, entonces hay un resultado de eso. Dice, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, si Dios está comprometido conmigo para que yo pueda ser dañado, pues primero tienen que vencer a Dios. Todo enemigo, toda adversidad, primero tiene que pasar por Él, porque Él está comprometido conmigo. Él no puede hacerse a un lado y decir, no, pues a mí no hay que te pegue a ti solo. Entonces, ser tu Dios es el compromiso máximo que Dios puede hacer contigo y conmigo. Pero ojo, ese es el tercer compromiso del pacto, no el primero. Muchos estamos un poco atorados todavía. Pues si eres mi Dios, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Y queremos que Dios sea mi Dios, pero que sus leyes no estén escritas en mi corazón y ni siquiera le permito ponerlas en mi mente. Así no funciona el nuevo pacto. Si Dios va a actuar como mi Dios, va a cumplir su obligación como mi Dios, conforme yo le permito que Él ponga sus leyes en mi corazón, las escriba allí. Porque entonces mi conducta va a ser el fruto, el resultado de lo que Él está vivificando en mi corazón. ¿Se dan cuenta? Hay una secuencia y hay una razón para esa secuencia dentro del pacto que nos corresponde como hijos de Dios. Así que vamos a resumir esto y a entender cómo se vive esto para que esto pueda ser algo aplicable a nuestras vidas ya. Algunos estamos ya viviendo esto, a lo mejor sin entenderlo particularmente de esta manera, pero conforme el Espíritu Santo nos trae a entender la provisión de nuestro papá para nuestra vida como hijos, pues se va a hacer mucho más clara y más fácil y más ágil también nuestra transformación y el resultado de ello. Si no le permito a Dios, vamos a hablar de la vivencia ahora. Todo esto que el pacto es,
Dios está listo para cumplirlo 24 horas al día, 7 días a la semana, en cada uno de los que le reciben. Y Él no está allá en el cielo viéndote desde quién sabe dónde y diciendo, bueno, te voy a enviar un poquito, mijo. Pero pues te esperas porque va a tardar en llegar. Jesús fue clarísimo. Dios hace su morada en tu espíritu. Y ojalá que ya todos estemos viviendo esa realidad, pero si todavía no has entrado a esa vivencia, es muy sencillo hacerlo. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, dos cosas, oye mi voz, me hace caso y toma acción, me abre la puerta de su corazón, yo voy a entrar a esa persona. Y voy a empezar a darme a esa persona. Por eso cenaré con él y él conmigo. Estar juntos todo el tiempo. Entonces la primera cosa es, Dios ya está en mí. Si yo le he recibido, si no le he recibido de esa manera, hay muchas personas que dicen, yo he recibido a Cristo y Él está conmigo aquí al lado. ¿No? Y ven a Jesús afuera de ellos. Y su relación con Jesús es externa y la relación con el Padre está en los cielos. Y el Espíritu Santo, quién sabe dónde hay. Pues así no funciona el nuevo pacto. El nuevo pacto funciona aquí adentro, en tu espíritu. Sí, entonces la relación con Dios es aquí adentro, en tu espíritu. Ya no hay distancia. Lo único que se requiere es que cada uno aprendamos a vivir con Dios en nosotros. Y a entender cómo Él quiere vivir con nosotros. Y aquí está descrito. Quiero poner mis leyes en tu mente. Entonces, ¿qué hacemos cuando enfrentamos algo? Luego pensamos en hacer algo, ¿sí? Pero ahora Dios quiere que aprendamos a no pensar por nuestra cuenta, sino a escucharle a Él también. O primeramente, Jesús lo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso quiere decir, aprende a oír a Dios primero, antes que empieces a pensar qué hacer, cómo hacerlo. Padre, háblame. Muéstrame lo que tú quieres mostrarme con esta palabra o en esta situación. Entonces voy allí primero y Él entonces va a poder poner su verdad en mi mente. Esa verdad va a ser la invitación que Él me hace para que yo le permita vivificar esa verdad en mi espíritu, en mi corazón. Entonces, fíjate, las circunstancias y situaciones que enfrentamos cada día, de parte de Dios, tienen un propósito maravilloso: escribir su verdad en tu corazón. Para que tú empieces a vivir esa verdad en todo lo que eres. Y para algunos son crisis familiares, para otros son asuntos de trabajo, asuntos económicos, asuntos de estudio, asuntos de salud, asuntos de lo que sea. En ellos somos invitados a vivir el nuevo pacto. Lo que ya está escrito en tu corazón te vivifica. Ya de manera natural vives divinamente las cosas.
Lo que no está escrito en tu corazón es manifiesto porque a la hora de la presión externa no sale nada divino. Te confundes, te ves provocado, tentado, amedrentado, inseguro, etcétera. Pues allí no hay vivificación fluyendo, ¿verdad? No hay respuesta divina que surja naturalmente de tu corazón. Y eso pone en evidencia que aún no le hemos permitido a Dios escribir sus leyes en nuestro corazón. Pero eso es una situación necesaria en el proceso de permitirlo, pero nunca debe ser permanente. Está bien que cuando somos introducidos a algo, descubramos, no tengo eso en mí todavía, pero lo quiero, Padre. Y nos sometamos al proceso por el cual Dios va a escribir sus leyes en nuestro corazón, de lo cual hablaremos en otro tiempo. Pero nunca debemos de conformarnos con estar en una existencia desprovista de la vida divina. Y el hecho de que estemos mejor que ayer no quiere decir que estamos viviendo el pacto. La promesa de Dios es hacernos idénticos a Jesús. Entonces, ¿cuánto falta de Jesús escrito en mi espíritu? ¿Te das cuenta? En eso debo estar ocupado. Hace rato en la reunión que tuvimos con otro grupo de hermanos, uno de ellos comentaba, él es mecánico y que tenían un problema en el taller que nadie podía arreglar y él tampoco y estaba quebrándose y tenían mucha presión, tenían que arreglarlo y él dio vueltas y estaba frustrado y allí, pero de repente le hizo caso al Espíritu Santo que lo estaba invitando a platicar, ¿no? Y que entonces humilló su corazón y dijo, tienes razón, no te he incluido en esto, por favor muestra. Nos contó que en cuestión de segundos el Espíritu Santo le mostró el problema, lo hizo entender, lo guió a qué debía de hacer y el problema se arregló en un ratito y tenían no sé cuánto tiempo, días, que nadie podía arreglar el problema. Sí, para nuestro padre el asunto no se trataba del problema de la máquina o de lo que fuera que estaban arreglando, sino de que su hijo aprenda a vivir siendo guiado. Si tienes acceso a todo lo que pertenece a la vida y a la piedad y no lo accesas, entonces no es que nuestro Padre esté siendo irresponsable contigo o conmigo, sino es que no estamos viviendo el pacto que nos corresponde. Así que ninguno de nosotros debemos estar conformes con tener un corazón vacío de la vida eterna. Cada evento que demuestra que todavía no está escrito en ti lo que Dios es un evento para permitírselo. Si para decir, Padre, aquí no te estoy viviendo, aquí está mi corazón. Escribe tu verdad en mí. Y consecuentemente voy a poder vivir de Dios. Seré tu Dios. Entonces poder vivir la paz que Dios es, el amor que Dios es, la paciencia que Dios es, el gozo que Dios es. Eso se trata. Amor infinito, verdad infinita, paz infinita.
A eso somos llamados, por este medio. No hay otro medio de entrega, no hay otra manera en que lleguemos a la vida divina, excepto por esta provisión que es el nuevo pacto. ¿Qué les parece? Vamos a empezar a escucharlos. ¿Quién quiere iniciar comentando lo que está recibiendo, lo que es el testimonio de Dios con ustedes? Vamos a escucharles. Yo les quiero compartir algo. Esta semana fue muy intensa para mí y muy interesante. El domingo pasado me dijo mi esposa que no teníamos dinero para comer, ya el lunes. Y oré en mi corazón y dije, Dios, seguramente voy a ver cómo te vas a glorificar con esto que estamos viviendo. Y el lunes estuve esperando a Dios y fue muy interesante porque me conectó a momentos en mi infancia en los que pasé hambres, porque pues hubo ocasiones en que no teníamos dinero y pues nos corrían de un lugar donde vivíamos y pues hubo ocasiones en que pasamos noches en terminales de autobuses y de trenes porque no teníamos dónde dormir y pasé hambre, ¿no? Y el lunes hablé con un amigo que venía de Villahermosa. Él trabaja en plataformas petrolera y venía de Villahermosa y iba a hacer un transbordo en México para irse a Matamoros. Y resulta que algo falló en el transbordo y no pudo salirse. Entonces estaba en México el lunes en la tarde y hablamos por teléfono y pues le platiqué lo que estaba viviendo y me dijo, oye, ¿y dónde vives? Y le dije, no, pues al sur de la ciudad. Y me dio mi dirección y se la di. Y dice, es que a mí me gustaría conocerte personalmente, porque no nos conocíamos más que por videoconferencia. Y me dije, oye, pero pues no tiene caso que venga hasta acá, yo me puedo acercar un poco al aeropuerto para vernos. Y dice, no, yo quiero conocerte, quién sabe qué. Total que le di mi dirección, y me buscó en Google y y al rato llegó a mi casa en un taxi. ¿Sí? Y fue muy interesante porque traía un paquete de comida. Él dice que le dieron 2 vales para comer y que usó uno para comer y que con el otro me pidió comida y me trajo comida. Entonces, ese día cenamos mi esposa y yo esa comida que pues era muy abundante, por cierto, y nos sirvió todavía para comer el día siguiente, el martes, ¿no? Entonces me estaba yo acordando de esta vivencia, cuando relatabas el pasaje de Jesucristo que dice que Él está a la puerta y llama, y que si alguno oye la voz y abre la puerta, pues Él traerá la cena, ¿no? Para cenar con nosotros, ¿no? Y bueno, pues es parte del testimonio. Después les sigo platicando. La semana estuvo bastante más intensa, pero quería compartirles esta vivencia.
y la fidelidad de Dios como para alimentar a uno de sus hijos de repente hace que un avión no pueda despegar o rompe un transbordo, ¿no? Para que poder cumplir su promesa. Gracias. Gracias, Marco. Adelante, en Puebla también. Estelita. Bueno, Estela, buenas tardes a todos. Yo en realidad lo que quisiera decir de esta plática maravillosa y cristalina como siempre, que hay algo que quedó muy claro en mi corazón. Y lo que quedó muy claro en mi corazón es algo que dijiste, el Espíritu Santo por su intermedio, Cristóbal, es cuánto falta de Jesucristo en mí, que me tocó muy fuerte y hasta tengo deseo de llorar. Entonces, porque toda esa plática maravillosa y cristalina, en realidad no hizo más que confirmar algo que sé y que vivo, quizás no perfectamente, pero que lo vivo. Pero en realidad a mí lo que me tocó es esa frase, ¿cuánto falta de Jesucristo en mí? Y es todo lo que quiero decir, porque en realidad pues me doy cuenta que falta mucho de Jesucristo en mí, pero digamos que lo que tuve fue una toma de conciencia muy importante para mi vida futura. Y gracias, Cristóbal. Gracias, Estelita. Qué hermoso que tenemos a una persona absolutamente capaz como responsable de cumplir esa promesa en nosotros. Sí, y el que vengamos a esta conciencia como tú lo estás haciendo, es para estar viviendo el pacto. Vivir el pacto quiere decir vivir permitiéndole a Dios escribir sus leyes en mi corazón. Todo lo demás va a detonar de allí. Todo lo demás, si esa parte ocurre, toda la demás promesa de Dios se cumple. Y obviamente tiene que ver con nuestra mente y vamos a escuchar al Espíritu Santo más en otras ocasiones, traernos a entender en más detalle la vivencia de nuestra mente, pero tener la apertura con Dios de decirle, Padre, aquí todavía no has escrito a Jesús en mí. Y permitírselo. El Espíritu Santo sabe lo que tiene que hacer, pero no quitar nosotros el dedo del renglón. Sí, porque eso es fe, es creerle a Dios, tomarle la palabra. Si Él me prometió hacerme igual a Jesús, entonces a mí me corresponde no conformarme con ser diferente a Jesús, sino vivir permitiéndole. Padre, aquí también necesito vivir esto como Jesús lo vive. Ya no acepto vivirlo de otra manera. Y él se va a poner a cumplir perfectamente su palabra. Así que gracias a Dios por lo que comentas, Estelita, nos ayuda a todos a vivir en la confianza de que nuestro Padre va a cumplir su promesa en nosotros y en la conciencia de que tenemos que permitirse. Y eso es importantísimo. ¿Quién más quiere comentar este día? Vuelvo otra vez. No sé quién nos va a hablar, pero... Soy yo, Pati. Pati, adelante.
Bueno, yo lo que les quiero comentar es que pues, mi suegra y mi consuegra y mi nuera, cuando murió Santi, fueron a un taller de duelo. Y a mí me invitaron y me dijeron que fuera. Y yo les dije que por supuesto que no iba a ir. Me resistía como gato boca arriba y les dije que el día que fuera en la mañana, pues que yo iba. Y pues que sí fue en la mañana, y como me había comprometido con ella, pues que voy a ese taller de duelo. Pero fue muy bueno porque empecé a ¿cómo se llama? Pues escuchar lo que la psicóloga, una psicóloga humanista, nos estaba diciendo y nos fue llevando poco a poco. Y yo nada más escuchaba lo que ella decía, nos dejaba lecturas, íbamos a la casa. Y yo no soy de las personas que lloro, yo soy de las personas que me di cuenta que soluciono y que les gusta solucionar, no sentarme a llorar. Y así pasaron los años y bueno, y ella me dijo, ¿sabes qué tienes ganas de llorar? Le dije, pues sí, pero no voy a llorar porque no puedo llorar. Entonces ella me dijo, llora. Y pues yo empecé a llorar por el recuerdo de Santiago, pero siento que toda esta parte de aquí se me cierra y me empieza a asfixiar. No puedo llorar. Me dijo, a ver, respira y llora. Bueno, son varones y 5 mujeres. Y como es un taller podemos hablar, pero lo más curioso es que mi papá empezó a decirme cómo podía compartirles también a ella pues las cosas que él ya me ha dado, bendito sea Dios. Y me daba pena porque hice el grupo en WhatsApp, pero aparte del grupo, pues eran individual. Entonces mis compañeras me decían que por favor orara por ella, por las aflicciones que tenían. Este viernes se cerró el taller y es que es muy curioso. Una de mis compañeras, 2 de mis compañeras se dirigían a mí y ya no a la psicóloga para decirme cómo las podía ayudar, ¿no? Y pues yo les dije, una de ellas estaba muy afligida, le dije que pues ellas son católicas y que pues ellas no sabían y no se las habían enseñado con todo el cariño y el respeto que ellas me merecen, que tienen al Espíritu Santo viviendo dentro de ellas y que le pidieran al Espíritu Santo por las aflicciones que tenían y aparte de eso, que vivieran todos los días con él en la noche, decirle, sabes que yo no puedo con esto, por favor ayúdame. Pero pues muy linda y apenada porque pues mi padre dijo que tenía que hablar en ese taller y lo poco que me dejó expresar lo que él puso en mi corazón, mis compañeras estaban muy contentas, muy a gusto, les mando sus mensajitos, pero con la palabra del Señor, y se fueron muy contentas. Fue una experiencia muy buena, aprendí a amar a mis compañeras, a saber que el dolor de ellas, o sea, muchas veces tú sabes que hay dolores que sí, que los están pasando, pero no eres empática, lamentablemente no. Esta vez ya ser empática, porque fue mi papá quien me enseñó, el dolor que tiene cada una de ellas, respetarlo, quererlas y amarlas como seres humanos, pero también como hijas de Dios. Y pues esa fue la experiencia que yo viví, pero la viví en un taller, pero la viví también con mi padre el miércoles, que Magno dio la plática, yo no me pude conectar porque la verdad no sé, pero escuché la plática y dije, de verdad, Señor, que eres grande. O sea,
humanamente lo puedes vivir, pero cuando lo vives ya con papá, hice esa comparación y es verdaderamente bello saber que tenemos un padre, un espíritu que nos guía, que nos quiere, que nos ama y que podemos, que nos da este poder para poder hablarle a las personas y consolar su corazón, incluso hasta el mío. Pues esa es la experiencia que yo pasé esta semana. Muchas gracias, Patti. Nos ilustra, nos confirma el hecho de que en todas las cosas, no importa cuáles sean, el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos cómo se vive esto en la naturaleza de Dios. Y podemos aprender a vivir permitiéndole hacer su trabajo en nosotros y viviendo el fruto de ello. Así que muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Bien. Buenas tardes, Cristóbal. Adelante, Lili. Liliana. Poder participar y en ese momento poder comentar, ¿no? Yo, bueno, la vivencia, lo que estoy viviendo ahora es, allá hace 2 meses aproximadamente, es un poquito, bueno, lo tomaba como complicado, pero gracias a papá, de su mano lo estamos viviendo, ¿no? Entre lo que es la economía, trabajo, salud, que bueno, todo lo anterior es, no sé, uno lo enfrenta, pero cuando ya es la salud, es complicado. Y bueno, mi esposo le dio parálisis facial del lado derecho, y bueno, eso me trajo a mí también a llevar conmigo nuevamente el temor, ese temor que yo ya lo había enterrado por ahí, o que yo creí que estaba enterrado, apareció porque se complicaban muchas las cosas, ¿no? Nosotros nos mudamos a 500 kilómetros de donde vivimos siempre con mis hijos y eso, y ellos quedaron cosas, siempre viajábamos para darles una mano, ayudarlos, y, y después cuando surge todo esto ya se nos hace imposible hacerlo. Entonces, estuve el miércoles o el jueves, estuve conectada con Magno, contándole todo esto que estoy viviendo, y, y bueno, y ella me hizo ver, ¿no? A través de papá, obviamente papá me habla en ella, ¿no? De cómo yo no le doy participación en hay momentos que yo no le doy participación porque es como que quisiera solucionar los problemas, ¿no? Y entonces, bueno, es como que fue un remesón, diríamos un sacudón que me dio, y vuelvo otra vez a confiar, o sea, la confianza siempre está, porque mi papá nunca se va de mí, al contrario, siempre lo traigo en cada circunstancia, pero es como uno dice, cuando está viviendo los momentos, es cuando uno pone en práctica, ¿no? Lo que aprendió, o vemos la intervención de papá en la vida nuestra, ¿no? Con cada circunstancia que vivimos. Y eso a mí me dio tanta seguridad, o ahora en este tiempo, porque lo voy viviendo, yo me doy cuenta que lo voy viviendo y él está conmigo
y está en mi familia y estamos todos surgiendo o viviendo estos momentos difíciles, pero que los vivimos y a la vez estamos aprendiendo a vivir con él y confiando. Así es que, bueno, yo quería comentarles esto porque justamente estoy en el medio, diríamos, de toda esta circunstancia, pero que me doy cuenta que es la parte mía de aceptación con la intervención de nuestro Padre en estas circunstancias. ¿No es cierto? Que es lo que nos cuesta a veces cuando tenemos que vivir, porque cuando estamos más o menos bien, que todo está ok, todo tranquilo, bueno, le damos el consejo a todos, pero cuando estamos viviendo en la circunstancia es cuando realmente lo sentimos, ¿no? Lo sentimos a papá interviniendo. Y bueno, seguimos en esta confianza para la superación de todo, de la economía, de la salud. Mi esposo, gracias a papá, porque realmente fue así, los médicos le dijeron que más o menos tenía entre 30 a 40 días para recuperar eh, su estado de la cara, ¿no? Porque le agarró el lado el lado derecho y se le cayó toda la cara. Entonces no podía cerrar el ojo, estaba, bueno, bastante mal. Y yo lo veía a él cómo se sentía y me ponía mal de verlo, ¿no? Cómo estaba. Entonces, pero bueno, los médicos dijeron entre 30 a 40 días va a empezar a tener recuperación. Y a los 20 días aproximadamente ya empezó a movilizar el ojo, si bien él hacía los ejercicios que le habían aconsejado, ¿no? Pero con una medicación que le dieron y en los ejercicios y la fe en nuestro Padre, que eso que fue lo máximo, termina de recuperar sus músculos, tendones, todo, ¿no? De la cara. Así es que, bueno, esto lo quería comentar como, no sé, testimonio de lo que estoy viviendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lili. Para los que no sepan, ella está conectada desde Argentina ahora mismo y viviendo a Dios allá, porque Él está presente en todas partes y en cada persona que se lo permite. Y la escuela es idéntica para cada uno de nosotros. El pacto de Abba con cada uno es: voy a darte la vida eterna, la vida divina, la vida de Jesús. Y te la voy a entregar en medio de todas las circunstancias que estás enfrentando. Y entonces lo que escuchamos en este testimonio y en los demás que han precedido es: estoy enfrentando esto y empiezo a permitirle a Dios cumplir su pacto conmigo y Él lo hace. Entro a paz, entro a fe y todo cambia porque ya no estoy viviéndolo en pánico, en estrés, en angustia, en temor, en ira, sino empiezo a vivir las cosas divinamente. Y qué hermoso es cuando lo que tú vives ayuda a los tuyos a empezar a aprender a recibir a Dios en sus propias vidas. Y empezamos a ver el producto, que es la tercera parte: seré tu Dios. ¿Sí? Y vamos cada uno a crecer en la vivencia de este hermoso y poderosísimo pacto que Dios ha hecho con nosotros, conforme nos prestemos a que Él cumpla su promesa en nosotros. Qué hermoso escuchar, Lili, que estás comprobando la fidelidad de nuestro papá. Pero quiero animarles a todos a que veamos algo importante aquí. La diferencia entre vivir el pacto a vivir el favor inmerecido. Fíjense,
el concepto de las personas que buscan a Dios pero ignoran su pacto, es decir, pues yo no merezco pedirte nada, pero por favor compadécete de mí y ayúdame a estar viviendo el pacto de Dios y decir gracias porque te has comprometido conmigo a darme tu vida. Y esto que estoy viviendo fuera de tu promesa, lo traigo ante ti para que cumplas tu promesa en mi vida. Yo no debo estar viviendo esto en temor, debo estarlo viviendo en tu paz, etc. Y en el momento en que te dispones a vivir las cosas en fe, creyéndole a Dios, el Espíritu Santo va a hacer su trabajo de instruirte y mostrarte y hacer que funcione en ti la vida de Dios. Y entonces, como ya dijimos, en todo Dios tiene un propósito. Y este asunto que Lili nos comparte, ¿cuál es el propósito de Dios? Pues no es castigarles, no es torturarles, sino es que le conozcamos más. Conóceme en medio de esta situación. Porque conforme eso ocurra, nuestros corazones van a descansar más en él. Ya no vamos a estar tan vulnerables a lo de afuera, porque vamos a empezar a llevar en nosotros la seguridad de Dios, a vivir lo que Él vive. Así que esto es maravilloso y muchísimas gracias. No quiero cerrar la sesión si hay alguien más que quiera compartirnos algo este día. Bueno, si no lo hay, todos creo que hemos recibido algo importantísimo que nos lleva a, y estoy seguro de que en lo que hemos hablado ya, el Espíritu Santo a cada uno nos ha mostrado áreas y situaciones en las que no estamos viviendo el pacto. Y áreas y situaciones en las que sí lo estamos viviendo. Entonces, en ambas cosas, recibamos hoy la invitación que lo que hoy nos ha sido puesto delante es la invitación a vivir el pacto de Dios contigo. Aprender a vivirlo para que Él lo cumpla en tu vida, en tu familia, en tu mundo. Y Padre, es en esa verdad que te damos gracias el día de hoy, por hablarnos tu verdad, por amarnos de tal manera que hiciste todo lo necesario para eliminar los estorbos y los impedimentos a que pudiésemos venir a ser participantes de la naturaleza divina. Nos has llamado a libertad de todo lo humano, de toda la corrupción que hay en el mundo. Y lo has hecho posible. Pero esa posibilidad tiene que concretarse en nuestras vidas por medio del proceso que es el cumplimiento de tu pacto en nosotros. Así que, Padre, enséñanos en los días que siguen, en los momentos que siguen, a mantener nuestras mentes abiertas a ti. Aprender a negarnos a que nuestra mente esté cerrada y encerrada en sus propios pensamientos y en argumentos y todo lo que estorba. Que tú tengas la libertad de poner tus leyes vivificantes en nuestra mente para que luego lo escribas en nuestro corazón. Y que se borre de nosotros toda confusión para que estemos clarísimos de que lo que en nosotros opera divinamente es porque te hemos permitido que escribas eso en nuestro corazón. Y lo que no, pues allí no hay escritura divina.
Y en lugar de ser zarandeados y llevados de aquí para allá por tantas cosas, podamos enfocarnos en decirte, Padre, aquí no tengo tu vida escrita en mí, por favor escríbela, muéstramela, la anhelo, la deseo y ya no quiero vivir sin ella. Y tu obra en nosotros pueda acelerarse y manifestarse, de forma que disfrutemos el que tú seas nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos.